desarrollando una serie de sermones acerca de poder entender la dimensión de lo que es el culto cristiano, y de por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos el día domingo y por qué cantamos y por qué celebramos la mesa del Señor y por qué nos juntamos todos los domingos en la mañana para celebrar culto. Y esta serie de sermones apunta a que podamos entender lo importante de la dimensión del culto a un Dios vivo, de tal manera que si podamos entender la dimensión de culto a ese Dios vivo, nuestra actitud y nuestra disposición, pero no solamente la actitud, sino aún el aprovechamiento de la presencia del Señor en medio de ese culto, pueda ser cada domingo un tiempo renovador, sanador, restaurador, deleitoso, y que sea deleitoso no por los músicos, no por las luces, no por lo que se haga al frente, sino que sea deleitoso porque está la misma presencia del Señor. Así que esta mañana hemos titulado el sermón Él está aquí. Yo quiero que usted repita conmigo y lo repita no solamente como si fuera repitiendo una frase. Yo quiero que usted sienta en su mente y en su corazón esta frase. Repita conmigo: Él está aquí. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque Él está aquí? Mire, la presencia del Señor está en este lugar. Él está aquí. Yo voy a invitar que por favor abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Primer libro de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, exactamente antes de Segunda de Reyes. Capítulo 8, versículos 11, dice así la palabra del Señor: y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Lo voy a volver a leer en la nueva versión internacional. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Quisiera pedir que usted coloque su marcador, coloque la cinta de su Biblia, coloque su dedo en el pasaje, en este texto. Más adelante voy a explicarles el contexto de este texto para poderlo entender. Pero quedamos en mente, y la imagen con la cual quiero que usted quede para poder desarrollar la reflexión esta mañana, es que los sacerdotes estaban dispuestos a celebrar el rito del culto, a celebrar lo que ellos por tradición y por enseñanza y por ley tenían que hacer. Sin embargo, el texto lo que está diciendo es que los sacerdotes que hacían o que iban a hacer lo que regularmente hacían, lo que la ley les enseñaba que tenían que hacer para desarrollar el culto, no pudieron hacerlo porque hubo algo espectacular, hubo algo sobrenatural, hubo algo tan grande y tan especial en esa ocasión que los sacerdotes no pudieron hacer lo que ellos usualmente hacían. Dice que la gloria del Señor llenó el templo, y si usted lee más adelante, ellos tuvieron que salir del templo. Era un culto bien particular. Era el culto de la inauguración del templo levantado por Salomón. Pero hablando del culto, y permítame, hago el paréntesis y un resumen para los que en esta mañana nos acompañan. Hemos dicho que el culto cristiano es central en la fe cristiana. Para nosotros el culto, para los cristianos, el culto no es opcional. El culto es fundamental
fundamental para el desarrollo de nuestra fe, para el crecimiento de nuestra fe. El culto no es si yo puedo o si yo quiero, no es opcional. El culto a Dios es central en la fe cristiana. Hablamos en sermones anteriores que el culto cristiano, además usted puede tener su tiempo devocional individual, personal, en intimidad, en secreto, pero el culto cristiano, el culto a Dios, es un culto participativo, es un culto comunitario. El culto a Dios se hace juntos. Dígale que tiene al lado: tú y yo hacemos culto a Dios. Yo te necesito para hacer culto a Dios. Te necesito a ti para hacer culto a Dios. Dígale que tiene al lado: yo te necesito para hacer culto a Dios. El culto a Dios lo hacemos juntos. El culto cristiano, y miren, escuche, yo menciono esto porque hay otras religiones y otras creencias que tienen otro estilo del culto. Entonces están los que hacen ahí la meditación, y la meditación, y tienen los mantras, y entonces hacen el culto y piensan que el culto es solamente individual. Escuche, el culto cristiano es comunitario, es de grupo. El Señor quiere que su familia se reúna para ofrecerle culto a Él. Usted no se puede quedar en la casa. Dice: yo hago el culto en la casa. No. Usted hace su devocional en la casa. El culto cristiano lo hacemos juntos. Y aunque usted se quede en la casa, usted ya hizo un devocional. El culto cristiano lo hacemos juntos. El culto cristiano es comunitario. El culto cristiano es participativo. En el culto cristiano afirmamos el pacto con el Señor. En el culto cristiano renovamos nuestro compromiso con el Señor. En el culto cristiano, absolutamente necesario, afirmamos la palabra del Señor. Hay otros tipos de culto donde se afirman otras cosas. Aquí es central la proclamación de la palabra del Señor. El culto cristiano testifica a Jesucristo resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que decimos que Él está aquí, porque el culto cristiano afirma a Jesucristo resucitado. ¿Usted sabe por qué nos reunimos el domingo en la mañana y no el sábado? Esa es una de las razones por las cuales nos reunimos el domingo en la mañana. Celebramos que el primer día de la semana, muy de mañana, hubo un estruendo y la tumba quedó vacía, bendito el Señor. Y ese que salió de la tumba dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos reunimos el domingo en la mañana. El domingo en la mañana los resucitados celebramos al resucitado. Mire la cara del resucitado del que tiene al lado. Aló, hay algunos que tienen cara de momia. No, dígale resucitado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok. Por eso nos reunimos el domingo en la mañana. Escuche, cuando usted le pregunta: ¿y usted por qué se reúne el domingo en la mañana? Nos reunimos el domingo en la mañana porque el culto cristiano celebra y testifica a Cristo resucitado. Pero además de eso, en el culto cristiano, además de que es comunitario, de que renovamos nuestro pacto con Él, de que estamos centrados en la palabra, de que afirmamos y testificamos a Cristo resucitado, el culto cristiano, el enfoque es adorar a Dios. En la persona más importante de esta reunión es la bendita persona de Jesucristo. A Él damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Es por eso que un culto que inspira a Dios y que inspira a otros es cuando otros ven que yo adoro a Dios, que aunque saben que estoy con problemas, que estoy en dificultades, que tengo escasez, que paso dificultades, pero yo levanto mis manos y alabo y glorifico el nombre del Señor. El culto inspirador es un culto que lo hacemos juntos, celebrando que la presencia del Señor está con nosotros. Bueno, el salmista empezó diciendo el domingo pasado:
alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Y entendimos que finalmente, al final del Salmo, el Salmo dijo: todo lo que respira, alabe y glorifique el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Bien, hemos dicho entonces que el culto cristiano, una de las características fundamentales del culto cristiano es esa: no solamente que nos reunimos juntos. Escuche, hay mucha gente que se reúne juntos y hay muchas religiones y hay muchos clubes religiosos. Escuche, el culto cristiano, el culto a Dios tiene y entiende y afirma y está seguro que si usted no está seguro en esta mañana, yo le invito, después de ese sermón, cada vez que usted venga al culto, tenga la certeza que Él está aquí. Él está aquí. Por eso oramos por los enfermos, por eso oramos por consuelo, por eso nos escondemos en su gracia. El culto cristiano afirma la presencia de Dios, afirma la presencia del resucitado. La diferencia entre el culto cristiano y cualquier otro culto es que aquí afirmamos la presencia de Dios en medio del culto. Y nada, por eso es que decimos: por favor, apague su celular. Por eso es que le decimos: mire, que nada lo distraiga. Por eso es que tratamos de generar el mejor ambiente de atención, de tal manera que nada lo distraiga, porque queremos que la presencia del Señor finalmente sea el centro de nuestra atracción. Es la presencia de Cristo en medio del culto. Hace un momento tuvimos un lindo tiempo donde todos nos pudimos saludar. Y yo no sé usted cómo se sintió, pero qué bueno es saludar al hermano que pasa 8 días y no lo ve, o al que pasa 15, o al que pasa 20. Mire, usted le da un abrazo y le dice: bienvenido, qué bueno es verlo. Y mire, y rapidito, no sé qué, usted no se conformó con el saludo, más de alguno le hizo una segunda pregunta: ¿y cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Y empezaron a hablar. Escuche, ¿eso qué quiere decir? Que le alegró ver a la persona con la cual usted está viendo. Pues cuando venga a encontrarse con el Señor, sepa que con Él usted puede hablar, sepa que usted puede descansar en Él, puede descargarse en Él. Afirmamos la presencia del Señor en medio del culto. Venimos a encontrarnos con el Señor. Él lo prometió. Escuchen, Él no miente. Él dice la verdad. Y yo le creo. ¿Cuánto le creemos al Señor? Mire, Él lo dijo. ¿Sabe dónde lo dijo? Escríbalo por ahí en su papelito de notas en el programa. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice de la siguiente manera: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué tal si lo vuelve a leer conmigo? Léalo conmigo. Ok, ahora lo van a leer conmigo. Dice así: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio. ¿Cuántos creemos que Él está aquí? Bendito el Señor. Aquí hay más de 2, aquí hay 2 o 3. Escuche, cuando el texto está diciendo 2 o 3, no está diciendo 2 o 3. Dice: cuando hay 2 o 3, eso es multitud, o 4 o 5 o 10 o 150. Ven que el culto es comunitario, ven que el culto es de grupo. El culto a Dios requiere ese elemento comunitario. En medio de esa comunidad de fe, el Señor dice: yo garantizo mi presencia, yo estoy. Y dice, no al ladito, no ahí como espectador, dice: estoy en medio de ellos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Estoy en medio de ellos. Es por eso que podemos decir que la diferencia entre el culto cristiano y un mero rito, que a veces venimos al culto simplemente porque esto se nos ha convertido en un rito, y venimos el domingo en la mañana
Pero al comienzo del culto cantábamos: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar. Mira, si eso fuera de adentro del alma. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Escuchen la diferencia entre un rito en que yo vengo simplemente por cumplir, igual que los sacerdotes de aquel entonces que leímos el pasaje, o porque ya es una costumbre, o porque simplemente es parte de lo que hago el domingo en la mañana. La diferencia entre un culto donde yo siento la presencia del Señor y un rito es que yo vengo dispuesto a encontrarme con la presencia del Señor que está en ese culto. Amén. Si usted salió del culto igual, yo le voy a decir algo: si usted salió del culto igual, el problema no es del Señor, Él está aquí. ¡Aló! Escuche, si usted salió del culto igual, Él lo prometió: donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Si usted salió del culto igual, el problema no es del Señor, porque Él está aquí. El problema es suyo, que no quiere percibir la presencia del Señor. Gloria a Dios santo, alabado. La diferencia entre venir y cumplir simplemente un rito y venir y experimentar la poderosa presencia del Señor es que yo vengo dispuesto a encontrarme con aquel que dice: yo estoy con ustedes, ahí en medio de ustedes, yo estaré con ustedes. El pasaje que hemos leído en Primera de Reyes se da en el contexto de la inauguración del templo de Salomón. Y es bien interesante. Al igual que a Moisés, el Señor había entregado a Salomón unas especificaciones bien claritas de cómo tenía que ser cada parte del templo, de los utensilios, de los músicos, de cómo los sacerdotes tenían que ir vestidos, de cómo cada cosa que tenían que hacer. Y parece que todo estaba dispuesto para cumplir lo que simplemente era cumplir un rito. Sin embargo, el texto dice que por encima del rito, por encima de lo que todo ya estaba dispuesto, hubo algo que fue sobrenatural y poderoso. Primera de Reyes, ahí dice: y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, su rito, en lo que siempre hacían, no pudieron celebrarlo, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Bendito el Señor. La gloria del Señor llenó el templo y era tan tremenda y tan espectacular. Y usted dirá: pastor, explíquenos cómo eso. Bueno, el texto lo dice como una nube que descendió y llenó el templo, y era tan impresionante el gozo, la alegría, que ellos se olvidaron de los ritos y enfocaron su presencia, enfocaron su vista en la presencia del Señor que había llenado todo el templo. Pero, ¿cómo entender esto de la presencia del Señor? Si usted sigue leyendo detenidamente y de manera exhaustiva, va a encontrar que los sacerdotes no pudieron hacer lo que ellos regularmente hacían, pero percibieron varias cosas. Escuchen: la presencia de Dios en el culto nos revela lo espectacular que es Dios. Yo lo voy a volver a decir. La presencia de Dios en el culto nos revela lo espectacular que es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es espectacular? ¿Cuántos creemos que Dios es espectacular? Pero ¿cómo no va a ser espectacular cuando se ha encontrado con nosotros y nos ha sanado y nos ha restaurado y nos ha levantado? La presencia de Dios en el culto nos revela quién es Él, su carácter, su grandeza, su majestad, pero lo poderoso que es Él, para que cuando en nosotros la presencia del Señor aparentemente no está, entendamos que Él sigue estando ahí. El culto y la presencia del Señor nos revela su carácter. Por favor, quiero invitarle para que por favor abra su Biblia allá en Mateo capítulo
17, versículos 1 al 7. Versículos 1 al 7. En el Nuevo Testamento, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento la manifestación fue que bajó una nube y los sacerdotes no pudieron ministrar en el templo. En el Nuevo Testamento hubo una manifestación, escuche, espectacular. Miren lo que pasó. 6 días después, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 7. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y lo llevó aparte a una montaña alta. Y mire, dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca, blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es esto, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y mientras estaban aún hablando, apareció, dice el versículo 5, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Y termina el versículo número 7. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Dígame si esto no fue espectacular. Escuchen, usted lee el texto y el texto se torna frío. Pero cuando usted lee el texto y dice: wow, la experiencia de experimentar la presencia de Dios de estos hombres fue algo espectacular. Dice que Jesús los llevó a una montaña y allí empezó a manifestarse la presencia de Dios de una manera especial. Su rostro fue transformado. Dice que empezó a iluminarse su cuerpo como el sol. Y entonces, en medio de esa visión gloriosa, dice que descendió una nube y una inmensa, una espectacular sensación de bienestar, sensación de paz, sensación de gozo, sensación de alegría, sensación de que está todo completo, de que nada hace falta, de que todo está completo. Este hombre sintió, dijo: esto está bueno, qué bueno es la presencia del Señor. Mire qué bueno cuando venimos al culto y venimos con esa disposición de decir: yo siento tu presencia y no anhelo nada más que tu presencia, y lo que espero de tu presencia fue lo que, bueno, Pedro dijo: esto es tan grande, esto es tan bueno, esto es tan espectacular, que hagamos aquí una casita y quedémonos aquí. ¿Cuántos están mirando el reloj? Esto se acabe rápido. Bueno, yo creo que en ese momento le sonó el celular a Pedro. En ese momento Pedro miró el reloj, y aunque le sonó el celular, aunque miró el reloj, dijo: esto sigue siendo muy bueno, quedémonos en la presencia del Señor. Escuche, en la presencia del Señor estamos completos, 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 aunque lleguemos incompletos. Escuche, en la presencia del Señor nos encontramos completos, aunque lleguemos incompletos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Pero un incompleto que logró percibir la presencia del Señor. Esa presencia del Señor
reflejó el carácter de la luz, su rostro resplandeciente, al igual que en el Antiguo Testamento, denota el carácter de quién es Dios: santo, puro, justo. Escuche: santo, puro, justo, majestad, sublime, eterno, poderoso. Pero con todo y eso, me gusta que el texto dice que el santo, el todopoderoso, el sublime se acercó y los tocó. Aunque la presencia del Señor nos aterrorice y nos dé temor, porque entre otras cosas, sí, la presencia del Señor puede infundir miedo y terror, y puede infundir, pero también infunde paz. Él mostró su amor, su misericordia. Yo me imagino aquella escena de ese Señor resplandeciente abrazando a Pedro. Dice que los tocó. Muestra su carácter santo, muestra su carácter de majestad, pero también muestra su carácter de amor y de misericordia. La presencia del Señor en el culto debe producir en nosotros varias cosas. En el Antiguo Testamento producía miedo. La presencia del Señor producía terror. Bueno, en alguna ocasión dice que el monte temblaba y había rayos y centellas en medio del monte cuando Moisés iba a hablar con Dios. Y sabe, nadie se atrevía a mirar al monte. En alguna ocasión Moisés invitó al pueblo a subir al monte y el pueblo le dijo: no, con ese Dios terrible no nos queremos encontrar. Vaya usted, Moisés, vaya usted y hable con ese Dios. Y Moisés fue y habló con el Señor. Y cuando usted se encuentra con la presencia del Señor, como le pasó a Moisés, su rostro, su vida es transformada. Dice que el rostro de Moisés, cuando descendía del monte, descendía resplandeciente. Escuche, aquí a los discípulos también les causó un impacto la presencia del Señor. El resucitado, el mismo que aparecía en el monte a Moisés, el mismo que apareció a Pedro en la transfiguración, cada domingo puede aparecérsenos a nosotros en medio del culto cristiano. Bendito el Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Bueno, si usted no lo cree, no lo va a ver. Si usted no lo cree, no lo va a sentir. Si usted no lo cree y se queda como los sacerdotes en el simple rito, no va a experimentar ese gozo, no va a poder disfrutar de la presencia sanadora y restauradora del Señor. Sin embargo, hay por lo menos tres cosas que a todo el mundo produce la presencia del Señor, y quiero contarlas rápido. Hay tres cosas que siempre van a producir la presencia del Señor. Tres cosas. Número uno, convicción de pecado. La presencia del Señor siempre producirá convicción de pecado. Número dos, la presencia del Señor siempre producirá gozo. Y número tres, la presencia del Señor siempre producirá paz y seguridad. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, santo. Ok, número uno, la presencia de Dios siempre producirá convicción de pecado. La experiencia del pueblo judío en relación al tabernáculo era una experiencia de miedo. La tienda estaba en medio del pueblo. Alrededor de la tienda estaban todas las tiendas, todas las casas donde vivía el pueblo. Y todo el pueblo percibía que la presencia del Señor salía del tabernáculo, específicamente del lugar santísimo. Y aunque todo el pueblo percibía la presencia del Señor y estaban seguros, y de día la presencia del Señor se manifestaba como una nube y en la noche se manifestaba como una columna de fuego, aunque todos percibían la presencia del Señor, el día de la gran expiación, el día del gran Yom Kippur, el día donde el pueblo tenía que rendir cuentas y ponerse en cuentas los unos a los otros, ese día
La presencia del Señor y el acercarse al tabernáculo implicaba que acercarse al santo, aquel el que no permitía que ninguna cosa inmunda, ni de pensamiento, ni de hecho, se acercara al santo. Nadie podía acercarse. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía experimentar la presencia del Señor después de haber pasado por el altar del sacrificio. El pueblo entendía que acercarse al santo, me hace ver a mí cada vez más sucio, miserable, pecador, indigno de acercarme al santo. Porque el que se acercara al santo, en condición mínima de pecado, el texto bíblico dice que caía como muerto. Es más, el asunto era más grave. Los utensilios, todas las cosas del tabernáculo eran santas. El que tocaba el piano, no solamente el que tocaba el piano, ya había piano, que habían instrumentos de cuerda y había instrumentos de... El que tocaba los instrumentos, el que cantaba, los sacerdotes que ofrecían el culto, todos los utensilios, los candelabros, todo era santo. En alguna ocasión, ¿sabe qué pasó? Estaban trasladando el arca de un lugar a otro. El arca era santa. Y entonces uno de los sacerdotes que iba delante del arca tropezó. Y uno de sus hijos, que no le correspondía tocar el arca, se atrevió siquiera a tocar el arca para evitar que se cayera. Y dice el texto bíblico que el insofacto cayó muerto. ¿Aló? Es que ahora entramos al culto, entramos de cualquier manera y de cualquier forma. En el Antiguo Testamento el culto a Dios, el culto en el tabernáculo, la presencia de Dios, denotaba que el pecador era pecador. Hay otro evento interesante. El profeta Isaías tiene una visión. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y habían ángeles y querubines que alababan y decían: santo, santo, santo es el Señor. Y cuando Isaías ve esa visión, por el solo hecho de él haber visto esa visión, dice: ¡ay de mí, que soy muerto, indigno pecador! Soy muerto porque mis ojos han visto al Señor. Yo quiero mencionar esto, porque a través de la historia se nos ha olvidado, o creemos que Dios ha dejado de ser santo. Creemos que Dios ha dejado de recibir toda la honra, la gloria y el honor, y como tal a veces nos presentamos como que nos da la gana y de cualquier manera. Escuche, el santo no ha cambiado. El santo sigue siendo el mismo. Así que el culto yo no lo puedo presentar de cualquier manera. En el nombre del Señor, soy el primero en decirlo. No podemos presentarlo de cualquier manera. La presencia del Señor debe producir que al verme yo con el santo, yo entienda que soy pecador. ¿Aló? ¿Aló? Y necesitado de la gracia de Dios. ¿Sabe yo por qué vengo cada domingo? Porque entiendo que soy pecador y necesito de la gracia del Señor y me voy a encontrar con el Señor. Escuche, el santo del Antiguo Testamento no ha cambiado. Él sigue siendo santo y sigue esperando una adoración de gente santa. Es por eso que nosotros aquí celebramos la mesa del Señor el día domingo. Porque si bien es cierto, es un culto comunitario, aquí el domingo tenemos la oportunidad de que si no somos santos, salgamos santificados por la
El participar de la mesa del Señor es tener la oportunidad para renovar nuestro compromiso con el Señor. Así que el pecado, la presencia del Señor debe producir en nosotros convicción de pecado. Yo le voy a colocar un ejemplo de la siguiente manera. Cuando usted era niño, y usted se dio cuenta que su mamá arregló la casa y la limpió y puso el jarrón más bonito que ella tiene y lo puso en la mitad de la sala con unas flores preciosas en la mitad de la sala, ok, y usted jugando con la pelota dentro de la casa, usted vio cómo su mamá se esmeró en arreglar la casa y jugando con la pelota usted rompe el florero que su mamá arregló. ¿Cuál fue la reacción suya? A esconderse, ¿verdad que sí? A esconderse. Ahora, escuche. ¿Qué pasa cuando aparece su mamá en la escena? Y pregunta, ¿quién me rompió el florero? ¿Quién rompió el florero? ¿Por qué miran de lado? ¿Por qué miran de lado? Muchos la reacción es, y fue la reacción desde el comienzo. Adán le dijo al Señor, Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente, Señor. Escuche, pero aunque usted no quiera el enfrentarse a alguien que usted sabe que ha hecho las cosas bien, le debe producir convicción de pecado, convicción de que ha hecho algo malo. Si no le produce esto, es un sinvergüenza. Pues de verdad, si usted sabe que hizo mal, mire, si usted sabe, y usted y yo sabemos que hizo mal, y se enfrenta a alguien que tiene que entregarle cuentas, que sabe que ha hecho bien, y eso no le produce nada, usted es un fresco, sin vergüenza. Ahora yo lo coloco así, pero escuche, ¿cuántos de nosotros, bendito el Señor, venimos culto tras culto, tras culto, tras culto, sabiendo que estamos haciendo cosas malas? Y nos volvemos sin vergüenza. El santo del Antiguo Testamento, porque algunos dirán, eso es teología del Antiguo Testamento, déjeme decirle, para mí no hay Dios del Antiguo y del Nuevo, Dios sigue siendo el mismo, bendito el Señor. Dios sigue siendo el mismo y espera lo mismo de nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora por gracia, a través de su Hijo Jesucristo, nos podemos acercar. Antes el pueblo no podía hacerlo, sino que tenía que hacerlo a través de los ritos. Ahora nos escondemos en Cristo, pero eso no nos hace que seamos sinvergüenzas. La presencia del Señor en el culto debe producir convicción de pecado. Libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Y para necesitas abrir el texto bíblico porque no está en inglés, pero está la cita para la traducción. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice de la siguiente manera: pasando delante de él, dice el Señor. El que está pasando por delante de Moisés es el Señor. Y mire lo que dice: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta
y renovemos nuestro compromiso con el Señor, porque si bien es cierto hay convicción de pecado, también lo que produce la presencia del Señor es que hay convicción de misericordia y que hay convicción de esperanza. Bendito el Señor. Y aunque hayamos caído bien bajo, Él nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar una oportunidad. Por eso nos reunimos cada domingo, escuche, y cada domingo es una oportunidad más. Cada domingo es una oportunidad para encontrarnos otra vez con Él. No siga al garete, agárrese de la presencia del Señor. Cada domingo es otra nueva oportunidad para experimentar no solamente esa convicción de pecado, sino para experimentar la convicción de amor, de misericordia. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, que perdona hasta 1000 generaciones, pero que si nos salimos de esa misericordia y no aprovechamos esa oportunidad, está la sentencia. Si nos salimos de esa misericordia, dice, no dejará sin castigo al culpable. Escuche, es que es un buen negocio experimentar la presencia del Señor en el culto. Eso es un buen negocio. No dejará sin castigo al culpable. Y es más, esa culpa la llevarán los hijos, los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Y que pare de pecar. Dígale que tiene al lado, pare de pecar, no pare de sufrir, pare de pecar. Dígale, pare de pecar, no más, pare de pecar en el nombre de Jesús. Pare de pecar. Venga al culto, renueve su compromiso con el Señor. No más sinvergüenzas. Alabado tu nombre, oh Dios. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor. Número 1, la presencia del Señor produce convicción de pecado. Gloria a Jesús, santo. El texto bíblico dice, el que robe no robe más, Santo, gloria a Dios. sino dé con liberalidad. Amén. El que sea chismoso no chismee más. Escucha, porque es que aquí venimos ese tipo de santos a dar culto al Señor. El que sea chismoso no pele más al hermano. No más. El perezoso, no más pereza. No más perezosos. A buscar trabajo temprano en el nombre del Señor. Y si lo llaman a trabajar temprano, vaya y cumple el horario. No más perezosos, no más chismosos, no más mentirosos. No más en el nombre del Señor. Ese es el culto que el Señor quiere. Pero escuchen, cosas más allá, y yo lo voy a decir con mucho temor y temblor. Hermanos, no más cosas ocultas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lleve esos pensamientos que usted sabe que están teniendo y que no le agradan a Dios. Llévelos delante de la santidad de Dios. Ese mal negocio en el que se quiere meter, en el nombre poderoso de Jesús. Si la presencia del Señor está aquí, mire, sabe que usted venga esta mañana y dígale, Señor, yo aquí le dejo mi chisme, le dejo mi mentira, le dejo mi poca vergüenza, aquí no se la dejo. Escuche, y si alguien está pecando en lo oculto, en el nombre de Jesús, no peque más. Dios, gracias, papá. Santo. Usted sabrá con el Señor. Gloria a Pero es que la presencia del Señor nos invita Gracias, Señor. a ser buenos patrones, a no ser injustos, a ser buenos empleados, a ser buenos hijos, a no ser respondones, a no cuestionar las órdenes porque estoy bajo la tutela de esos viejos. Honra padre y madre, que es el primer mandamiento con bendición. Ahí el culto empieza, ahí empieza el culto. Gloria a Dios, santo. Ayudar en la casa en lo que tenga que ayudar. Santo eres. Esposos a honrar a nuestras esposas. Esposas a honrar y respetar a los maridos. No le tire con la olla. No le tire el cucharón.
Gloria a Jesús. El que está bregando con la lotería y la loto y los caballos. No más caballos, no más lotería en el nombre del Señor. Gloria a Dios, santo, alabado Dios. Es que la presencia del Señor nos trae convicción de pecado. Los que están trabajando y viendo pornografía, no más pornografía en el nombre del Señor. Gloria a Dios, santo, alabado Dios. No más basura en nuestra mente. Cuando ahora la presencia del Señor se manifiesta, la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jóvenes, no más páginas con basura. Gloria a Jesús, santo. No más páginas escondidas con groserías. Gloria a Dios. Coloqué esta semana en la página de la iglesia una foto de Facebook y dice así: que el Facebook honre a Jesucristo. Que mi Facebook honre a Jesucristo. Tenga Facebook, pero ¿sabe qué? Que el Facebook honre a Cristo. Que su Twitter honre a Cristo. Y que las páginas escondidas que usted tiene corre la basura, que no honra ni le da culto al Dios que sigue siendo santo, 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 bendito el Señor. Mire, déjeme decirle, si usted mira, aquí toditos, empezando del pastor para abajo, todos. Como dicen en Colombia, todos tenemos de alguna pata cojeamos. Por eso, qué bueno es venir el domingo. Qué bueno es venir el domingo y entender que yo no vengo a un rito simplemente, que yo vengo aquí a encontrarme con la dulce presencia del Señor, que aunque yo soy un pecador miserable, indigno, Él me recibe por su gracia. ¿Cómo yo no voy a levantar mis manos? ¿Cómo no voy a adorarlo a Él si es por su gracia que puedo experimentar su perdón? La presencia del Señor le debe traer convicción de pecado. Por eso, si usted vino al culto y salió igual, creyendo que puede seguir haciendo lo mismo, este culto no sirvió. Por lo menos para usted. Usted sale de aquí diciendo: Dios mío, yo tengo que arreglar esto y tengo que resolver esto. Y la palabra del Señor, sermón tras sermón, nos va limpiando, nos va saturando, nos va ministrando la bendita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, bendita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que mire, venga al culto, pero váyase con convicción de pecado, pero con convicción de amor y de misericordia y de esperanza. Es por eso que la segunda cosa que el culto produce, ay, ustedes dirán, es que el reloj se paró ahí, yo no ya se rompió el camino.